Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un honor para Únete darles la bienvenida a esta sesión, cuyo objetivo es muy claro: expandir nuestros conocimientos como docentes y reducir juntos la brecha digital que enfrenta la educación en México. Hoy tenemos el privilegio de presentar a un auténtico referente internacional en innovación educativa y transformación digital, el doctor Fernando Valenzuela Migoya. Con más de 30 años de experiencia ejecutiva en empresas líderes como National Geographic Learning y McGraw-Hill, Fernando es un visionario que está redefiniendo el futuro del aprendizaje. Como CEO de EdLatam Alliance y presidente de la Asociación Iberoamericana de EdTech, lidera proyectos que integran la inteligencia artificial ética y la innovación abierta para un impacto social profundo. Su experiencia lo ha llevado a asesorar gobiernos y universidades en América y Europa, siendo una voz esencial en foros globales como Olon IQ, ASUS, más GSD. Fernando nos invita a repensar el aprendizaje como un motor de transformación colectiva, propósito y creatividad. Hoy nos guiará a través de un concepto fundamental en el que la tecnología y la acción humana se unen. El título es Agencia Aumentada, cuando la revolución tecnológica potencia nuestra capacidad de actuar. Sin más preámbulo, démosle por favor la bienvenida a bienvenida virtual, claro, a Fernando Valenzuela, dando inicio a la segunda conferencia virtual de nuestro ciclo titulado Hablemos de IA. Buenas tardes, Fernando, bienvenido. Hola, Paula, qué gusto estar aquí y bueno, muy agradecido con la oportunidad y sobre todo con compartir con todos los docentes que deben estar hoy en la red. Bueno, voy a compartir mi pantalla, si les parece, nada más quédate un segundo en la pantalla para que me confirmes que todo está en orden y podemos avanzar. Claro, aquí estamos pendientes. Ahí se ve, ¿no? Todavía no. Ahora sí. Bueno, pues muy bien. Nada, buenas tardes. Muy honrado de ser parte de esta conversación. Yo les voy a compartir esta reflexión que tiene que ver con la transformación que me ha tocado acompañar desde muy temprano, cuando la industria de innovación educativa, de EdTech, recién nacía, y el impacto que he tratado de impulsar en América Latina. Yo llevo muchísimos años poniendo América Latina en el mapa de el mundo respecto a la innovación educativa y también trayendo la innovación del mundo a América Latina. Cuando yo empecé, daba estas charlas y hablaba de esta gran transformación, este gran impacto que empezaba a generarse, porque evidentemente tecnología en el aula pues no es algo nuevo, venía ocurriendo, pero yo empecé a hablar de que ya no se trata de poner tecnología en el aula, se trata de generar capacidades digitales y preparar a nuestras niñas, niños y jóvenes para un mundo cada vez más digital. Y ahí empecé a poner esta frontera de decir, no es usar la tecnología para enseñar o traer tecnología al aula o experimentar con tecnología, es preparar una generación digital que poco a poco va a cooptar todas las áreas, el entretenimiento, el deporte, el aprendizaje, el trabajo. Y entonces yo iba dando estas conferencias alrededor del mundo y decía, ¿dónde están esos padres de familia inconformes, esos estudiantes inconformes, docentes inconformes, que empiezan a darse cuenta que una educación que no nos prepare para un mundo mucho más acelerado,
para una transformación digital, para conectar disciplinas que antes no estaban conectadas, para temas de medio ambiente, para cerrar brechas, pues se empezaba a quedar atrás. Eso fue por ahí del 2009 y empecé a construir estos puentes. El puente entre pedagogía y tecnología que estaba roto. Eso quiere decir que la gente que entiende de pedagogía le cuesta mucho trabajo entender la tecnología y a los de tecnología les cuesta mucho trabajo poner la tecnología en favor de la pedagogía, en favor del aprendizaje, en favor de las personas. Pero ninguno de los dos se daba cuenta que también era una ecuación de capital, de dejar de invertir, poner recursos, espacios físicos, inversiones en aspectos que probablemente ya no tendría sentido. Entonces, pedagogía, tecnología y capital tenían que empezarse a articular juntos si es que queríamos realmente impactar y tener la capacidad de cerrar brechas. Y es por eso que estos cuatro mundos los empecé a unir desde hace muchos años, porque no es una decisión exclusivamente pedagógica. Hoy somos la primera generación que tiene la oportunidad de que con nuevas pedagogías, acompañadas con tecnología, preparando a nuestros estudiantes para un mundo digital, podemos cerrar brechas que antes eran prácticamente imposibles. Y con eso, pues yo he ido recorriendo el mundo, trabajo con empresas, con emprendedores, con universidades, con fondos de inversión, con colegios, con fundaciones, que están todos transformando el mundo. Y ahí construimos entonces una visión que yo le llamé de colaboración radical. Empezamos a construir una red de personas que están vinculadas, que tienen propósito y sobre todo que están haciendo las cosas bien en educación. Esta red hoy solo en América Latina tiene 2.500 personas, está en más de 20 países, pero a su vez está conectada con las redes de innovación educativa más importantes del mundo. Estamos conectados con Singapur, con Israel, con Japón, con África, con Gran Bretaña, con España, con Francia. Y en ese sentido hemos aprendido que cuando hablamos de innovación y de educación, compartimos los mismos desafíos. Al final se trata de preparar a las personas y de asimilar un ritmo desbocado, acelerado de tecnología. Solamente para que tengan esto como referencia, este es el mapa de lo que se invierte en tecnologías de educación desde el 2010. Como les dije, yo empecé en esta industria en el 2009 y ahí prácticamente no había inversión. Una cosa que normalmente pasa en gobiernos, en fundaciones, en universidades, en colegios, es que no tienen este tipo de señales. Y creo que es muy importante empezar a conectar en dónde está el capital, dónde están las inversiones, quién está invirtiendo, qué tecnologías se están desarrollando. Solamente como referencia, entonces el año del 2015 fue como la primera generación de emprendedores educativos en el mundo que tenían un gran futuro, que empezaban a demostrar madurez, capacidad. Y si ven los colores de estas gráficas, pues un altísimo porcentaje estaba en China. Si nos trasladamos al 2021, fue el año de mayor inversión en el mundo en innovación educativa. Y eso tiene que ver con la pandemia, porque se pensaba que ahí era la oportunidad donde toda esta digitalización pues iba realmente a impactar. Pero no fue así, porque la forma en la que estábamos digitalizando la educación evidentemente no era sostenible. No se trataba de hacer lo mismo solamente en pantallas de Zoom o de Meet o de Teams. Y si ven lo que pasó en 2022, desapareció la franja roja, desapareció China por completo como jugador en el mundo de la educación y de la tecnología. En todos estos años, el monto total de inversión fue de 85 billones de dólares. Pero ahora viene
la segunda ola donde China y todos los países se volvieron a montar. Y eso tiene que ver con la inteligencia artificial, que va a ser 50 o 100 veces más grande que lo que fue toda la educación. Si recuerdan, yo les hablé de un monto más o menos de 85 billones invertidos en toda la historia de la innovación educativa, y solamente OpenAI, que es la plataforma de ChatGPT, esa sola en 2 años lleva 40 billones de dólares. Esto quiere decir que la inversión en inteligencia artificial está tasada hoy alrededor de 800 millones de dólares. Este cambio lo que significa para nosotros es que somos esta generación de transición. Tenemos una enorme responsabilidad. Somos la generación entre experimentar, asimilar y entender la inteligencia artificial y en pocos meses, ni siquiera años, todas las actividades humanas van a estar trastocadas por inteligencia artificial. Y es así como empezamos entonces a medir estas grandísimas inversiones, qué tanto de educación está pasando en inteligencia artificial. Pero lo más importante, y pongo estas gráficas aún en inglés porque realmente esto viene de esta red de innovación mundial, pues esto habla de que la innovación más importante no es tecnológica, es una innovación en nuevas formas de colaborar. Y nosotros hablamos de esto, de colaborar entre los diferentes. ¿Cómo colabora una fundación con un gobierno? ¿Cómo colabora una escuela pública con una privada, con una universidad? ¿Cómo colabora con un emprendedor? Entonces, la innovación no va a venir de tecnologías, va a venir de colaborar de forma distinta. Solo que a partir de hace un año, año y medio, esta colaboración tiene un ingrediente adicional. ¿Cómo vamos a colaborar personas con máquinas? Y en este sentido, esto que les voy a presentar de aquí en adelante, pues no es ciencia ficción. Esto ya existe, ya está operando en diferentes países, la robótica, la inteligencia artificial, la vinculación de inteligencia artificial en todas las áreas de conocimiento, e incluso la tecnología que hoy conocemos como computadores está a punto de cambiar. Es decir, la nueva tecnología que va a llegar en solo algunos meses ya no necesita pantallas, teclados, instrucciones, control. Esta tecnología habla nuestro idioma, entiende la forma en la que le hablamos, reacciona, se comunica, se conecta y ya no requiere una interfase donde teníamos que aprender a usarla. Y por eso hablo yo de esta necesidad de, no se trata de traer tecnología al aula, sino de preparar a nuestros estudiantes para este mundo que ya está llegando. Y esto significa que ya no podemos enseñar de la misma manera. La enseñanza en línea recta, por materias, por áreas, por grados, ya necesita una agilidad, flexibilidad y experimentación totalmente distinta. Así que tenemos que dejar de ser los que lo sabíamos todo y empezar a ser los docentes, primero que nadie, los que lo aprendemos todo, los que lo experimentamos todo. Por supuesto que en la educación este concepto de experimentar nos parece tremendamente peligroso, nos parece desafiante, porque ¿quién experimenta con la educación? Porque nadie va a meter a sus hijas o hijos a una escuela para que experimenten con ellos. Sin embargo, experimentar va a ser una de las capacidades en adelante que tenemos que desarrollar. Y yo les comparto los resultados de los exámenes PISA que surgieron desde hace muchos años y que desde el principio evaluaban el desempeño académico, el desempeño cognitivo. En el caso de arriba, les presento a Singapur, que siempre ha sido uno de los referentes de aprendizaje cognitivo más importantes del mundo, pero se empezaron a dar cuenta que aprender era mucho más que saber, que responder exámenes, que memorizar, que pasar de grado, que sacar buenas calificaciones. Y entonces el propio programa empezó a darse cuenta que había que agregarle
temas psicológicos, de agencia, de resistencia, de resiliencia, de colaboración social, de conexión con la comunidad, de identidad. Y entonces el caso de abajo, que es el caso de Dinamarca, empezó a ser mucho más visible porque tienen un mejor balance. La conclusión de todos estos años de aprendizaje es: aprender no es saberse conceptos, fórmulas, materias o resolver exámenes. Aprender requiere múltiples dimensiones cognitivas, sociales, emocionales, de identidad. Y en este sentido, hoy estamos frente a repensar la inteligencia. Como les decía, la inteligencia hace apenas unos años era que nos fuera bien en un examen, que pudiéramos resolver las preguntas. Y hay estudios que a mí me han parecido fascinantes que hablan de que la nueva inteligencia se parece más a las capacidades que tienen las personas con dislexia. Una de las cosas que pasan es la persona con dislexia batalla mucho con la escuela tradicional. Algunos de los estudios hablan de que 1 de cada 5 estudiantes tiene dislexia y casi todos nosotros tenemos algún grado de dislexia. Y la persona con dislexia necesita fortalecer sus capacidades de comunicación porque le cuesta más trabajo. Necesita tener más imaginación y más creatividad porque le cuesta más trabajo. Necesita resolver mucho más problemas que una persona con menores grados de dislexia y necesita conectarse mucho mejor socialmente con otros. Entonces, a la persona con dislexia pues le cuesta mucho trabajo quizás redactar, le cuesta leer grandes montos, libros completos, pero este nuevo tipo de inteligencia empieza a ser más relevante. Y esto viene en una combinación de lo que son el uso de pantallas. Las pantallas con uso educativo necesitan un mejor balance entre las interacciones sociales, el involucramiento con los papás y las actividades físicas. Eso nos lleva entonces a un espacio donde tenemos que prepararnos para no solo resolver problemas complejos, complicados, sino probablemente inclusive caóticos, porque nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando ya, de hecho, a una ola de cambios, de tecnología, de comportamientos que no había experimentado nunca la educación y que no tenemos referencia de cómo se deben encarar hacia adelante, sino enfrentarlos, entenderlos y alinearlos. Y esto hace que haya básicamente dos tipos de acercamiento: quien le tiene miedo y se resiste a la inteligencia artificial y quien cree que todo es asimilable en la inteligencia artificial. Y la verdad es que hay que tener un poco de ambas cosas. La inteligencia artificial tiene un altísimo componente muy positivo que nos permite hacer cosas inimaginables, resolver problemas que antes eran imposibles, pero también tiene un lado oscuro. Voy a empezar por esta reflexión que tiene que ver con las habilidades. Anteriormente, todos nosotros podíamos estudiar una carrera, hacer un diplomado, graduarnos, y ese recorrido, esos 4 años de escuela, 2 años de escuela, un diploma, pues básicamente nos duraban por muchos años. Pues está demostrado que a partir de la inteligencia artificial, ese tipo de habilidades desaparece, se hace obsoleta en solo meses. Nosotros lo que hicimos fue una metodología que viene del sector financiero, de tenemos que empezar a hacer una especie de portafolio de aprendizajes. Algunos se aprecian, otros se deprecian. ¿Qué tipo de aprendizaje es el que estamos desarrollando en nuestras niñas y niños? ¿Es el aprendizaje que les va a servir o es un aprendizaje que sigue siendo memorizar, responder exámenes, entender materias y no ser capaces de conectar? Por otro lado, el aprendizaje lo vemos como una etapa en la vida. Nosotros hicimos hace un par de años, no más, un poco más, 2021 me parece que fue, hicimos una encuesta para decir qué es lo que a los jóvenes que están estudiando, lo que más les preguntan sus familiares, sus amigos. Y la pregunta que más les hacen, que más les hacemos a nuestros estudiantes es:
¿Cuándo termina esta tortura? ¿Cuánto te falta para graduarte? ¿Cuánto te falta para las vacaciones? ¿Cuándo pasas de año? Cuando en realidad la misión principal es enamorar a los estudiantes de aprender. Cuando yo hice el reporte para la UNESCO del futuro de las universidades, yo les decía, tenemos que eliminar las graduaciones, porque graduarte significa que terminaste la época de aprender y que estás lista o listo para el trabajo. Y ninguna de las dos es cierta. Ya no terminaremos nunca de aprender y no estamos listos para el trabajo. Así que nosotros propusimos que más bien quien se gradúa es un docente cuando logra enamorar a los estudiantes de aprender, cuando siente que esos estudiantes son capaces de conectar los aprendizajes, de aprender de cosas permanentemente, de aprender lo social, lo emocional, lo cognitivo. En ese momento, entonces, la esencia de ser profesores empieza a cambiar, de saber todo de una materia a tener mucho más trabajo emocional, mucho más trabajo de experimentación, improvisación y mucho más trabajo de ganar la confianza de nuestros estudiantes. En las empresas, ¿qué está pasando? Bueno, pues que la gran mayoría de las empresas hoy prefieren contratar a una persona que sepa utilizar, aumentar y relacionarse con la inteligencia artificial a alguien que tenga un título inclusive de una buena universidad. Las empresas están contratando a una persona y a esa persona le ponen un acompañante de inteligencia artificial. Cuando recién salió la inteligencia artificial, lo primero que nos preocupaba en la educación es que los estudiantes están haciendo trampa, están haciendo plagio, eh, toman las respuestas de la inteligencia artificial. Y nosotros hicimos este experimento con una universidad en línea que estaba gastando miles de pesos en una tecnología que asegurara que el estudiante estaba mirando a la pantalla cuando respondía a un examen. Yo le pedí a uno de mis emprendedores que me ayudara a explicar que esta batalla era imposible de ganar. Y lo que hizo fue generar un algoritmo que dirige la mirada del estudiante siempre a la pantalla, aunque el estudiante no esté mirando ahí. Con esto lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial va a ser indetectable y que lo que tenemos que hacer es guiarla, diseñarla y abrazarla en función de la educación. Hay un examen que en el mundo se conoce como el último examen de la humanidad. Este examen tiene todas las áreas de conocimiento: física, química, matemáticas, computación, ciencias sociales, y son alrededor de 2.500 o 3.000 preguntas sobre cada una de esas materias. Un doctor, premio Nobel de una materia, probablemente responde cerca del 10% de sus áreas de conocimiento en forma correcta. Sin embargo, la inteligencia artificial hoy resuelve mucho más en todas las áreas de conocimiento juntas. Es decir, tener acceso en un celular a la inteligencia artificial es como tener a todos los premios Nobel sentados a un lado de nosotros con el conocimiento de todas las áreas de conocimiento. Y eso implica que ya dejamos atrás la era de las tecnologías de la información, las famosas TICs, tecnología de información y comunicación. Y en realidad estamos frente a la era de la tecnología del acompañamiento, de una tecnología que básicamente empieza a reemplazar o a simular relaciones que antes teníamos con amigos, con un psicólogo, con una persona cercana. Por lo tanto, ya no es posible enfrentar esta revolución simplemente haciendo un poco diferente lo que ya hacíamos antes o incluso siendo un poco mejores de lo que éramos antes. Ahora tenemos que pensar en un cambio profundo en todas las áreas de conocimiento y eso se da en tres dimensiones: mentalidad, habilidad y herramientas. Si tenemos la mentalidad, la habilidad y sabemos qué herramientas existen hoy, todas las actividades humanas se pueden
aumentar, potenciar. Pero no se trata entonces de hacernos más robots, se trata de hacernos más y mejores humanos. Pero el aprendizaje entonces ya no es solo un aprendizaje de capacidades, habilidades o materias. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, necesitamos conocer las herramientas, aumentar nuestra humanidad. Hoy la convivencia entre lo digital y lo físico empieza a ser integrada, casi imperceptible. Y en este mundo nuestros estudiantes ya empiezan a vivir. Para ellos, construir hoy una caricatura y convertirla en una animación y presentarla en las redes, hacer una película, va a ser mucho más fácil de lo que era antes. Eso nos llevó a entender qué había pasado en las redes sociales, en los videojuegos con la educación. Y nos dimos cuenta que en redes sociales solamente el 5% de lo que pasa allá adentro tiene algún contenido que enriquece a las personas. Mientras que en los videojuegos probablemente el 15% es contenido que enriquece al ser humano. El resto son guerras, muertes, violencias. En el caso de las redes sociales, pues en muchos sentidos se encuentra lo peor del ser humano. Sin embargo, cuando en la pandemia nosotros decíamos, es que nuestros estudiantes no tienen acceso a tecnología, yo tuve una conversación con una de las empresas de videojuego que me cambió esa percepción. Esta persona me dijo, ¿sabías tú que México, que Brasil, que Colombia son los mercados donde más jóvenes están conectados jugando videojuegos en el mundo y donde pasan más horas haciendo videojuegos en el mundo? Y eso me llevó a esta reflexión. Si Roblox fuera una escuela, tendría 210 millones de estudiantes. Si League of Legends fuera una materia, la estarían estudiando durante 618 millones de horas. Y esto significa que hay un diseño que hacen los videojuegos del cual nosotros deberíamos aprender en la educación. Yo aprendí entrevistando a 30 empresas de videojuegos cosas como el aprendizaje siempre requiere una emoción, inmediatamente después una acción e inmediatamente después una retroalimentación. Los videojuegos los diseñan así: una emoción, una acción, una retroalimentación. A veces las emociones son positivas y otras veces son negativas. Y entonces empezamos a trabajar con esta revolución de la inteligencia artificial con cientos de colegios, con universidades, en un esquema como este, donde hoy estamos haciendo tareas que ya no tiene ningún sentido que las haga una persona. Las hace mejor, más rápido, más eficiente, con menos errores, una máquina. Y entonces esas tareas las tenemos que dejar inmediatamente que las haga una máquina para nosotros dedicarnos a hacer las tareas que solo puede hacer un ser humano. Y esto lo hago ahora que viene la Fórmula 1 a México. Pensé en esta reflexión porque pues tenemos muchas décadas haciendo carreras de autos a la mayor velocidad posible, y eso simulando lo mismo que llevamos haciendo muchas clases en muchas escuelas, pero la tecnología de la Fórmula 1 ha cambiado radicalmente. Hay mucho más información, hay mucho más sensores, hay mucho más seguridad. Los pilotos reciben información permanentemente, adecúan y adaptan su velocidad, la fricción de las llantas, el aire, las curvas, el clima, todo lo están adaptando con información y adecúan cada segundo lo que están haciendo. Nosotros en educación seguimos pensando que el ciclo es el año escolar y que no podemos hacer ajustes y que una clase de una semana se parece a la de la siguiente semana y una materia siempre actúa igual. Mientras tanto, en el mundo, lo que está pasando es que con tecnología somos capaces de generar un tipo de emoción por aprender, un tipo de enganche con el aprendizaje que antes era impensable, inaccesible, difícil de conseguir. Así que, de pronto,
estamos frente a un espacio donde podemos desaparecer, podemos ser irrelevantes de una forma gradual, poco a poco empieza a pasar, nuestros estudiantes van a tener acceso, van a empezar a hacer cosas, nuestras materias no cambian, nuestra capacidad de enseñar no cambia. Y este es parte de un taller que doy yo con docentes, es la pantalla de mi teléfono celular con todas las inteligencias artificiales para que se atrevan a experimentar, pero que no experimenten con una, sino que lo que le preguntan a una lo contrasten con otra, lo discutan con otra, lo cuestionen con otra y finalmente tomen la decisión. Y esto básicamente quiere decir que no vamos a aprender de inteligencia artificial leyendo o esperando que no se equivoque. Nadie aprende a nadar leyendo sobre el agua. Hay que experimentar, tratar, pero experimentar significa saber que hay un lado positivo, un lado negativo y que tenemos que preparar y contrastar y decidir. Y a eso le llamamos agencia aumentada, cuando la persona decide después de haber interactuado con la inteligencia artificial. Pero ¿cuál inteligencia artificial? Cada semana aparecen cientos, miles, capacidades distintas, nos siguen sorprendiendo, hacen cosas más sofisticadas. Y de pronto decíamos, bueno, es que ya experimenté con una, pero la siguiente semana es mucho mejor. Y la siguiente semana todavía mejor y es capaz de hacer cosas 500% mejor, pero un mes después viene otra. Y así, con este ritmo, lo que está pasando es que si no estamos experimentando, nos estamos empezando a quedar atrás de un ritmo de transformación que es realmente vertiginoso. Pero, de nuevo, nuestra metodología a lo que invita es a no pensar que hay una inteligencia artificial, que lo que hacemos con una herramienta se lo cuestionamos a otra, lo contrastamos, lo discutimos, lo probamos, lo validamos y eventualmente decidimos que eso es lo que vamos a utilizar. Es esta especie de diseño de inteligencia artificial como una mesa redonda en la que conversamos con todas para tomar una decisión final. A eso le llamamos agencia aumentada. Es como si alguno de nosotros alguna vez tomó un diplomado en WhatsApp o hizo un curso de Netflix. La inteligencia artificial va a ser algo muy similar. Muchas veces decimos es que yo pues solamente utilizo la versión gratuita, pero es como si la mayoría siguiera utilizando solamente la televisión abierta cuando hay 8 oportunidades. Y por otro lado, esta imagen que es los presidentes de las empresas tabacaleras en los años 60, donde todos juraron que el cigarro no hacía daño a la salud. Algo así está pasando con las empresas tecnológicas que dicen nuestra tecnología no impacta negativamente. Hay una nueva discusión ética y hay una nueva responsabilidad para asegurar que esa tecnología impacta adecuadamente. Y eso entonces hace que nos tengamos que preocupar por las consideraciones éticas, por entender los comportamientos éticos y muchas veces implica enfrentar, discutir, exhibir, conversar acerca de esos comportamientos sesgados, poco éticos, que pueden estar ocurriendo con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial son muchas capas, la infraestructura, los data centers, los algoritmos, la información con las que lo entrenamos y cómo decidimos. Perdón. Y esto no se puede gestionar como una carretera, como algo que está totalmente controlado. Lo que tenemos que hacer es una metodología que desarrollamos con muchas escuelas, manejar esto como un enjambre. Y en ese enjambre, pues hay abejas que vuelan más rápido, otras más alto, unas más lento, pero todas van hacia el mismo nivel, hacia el mismo camino. En este caso, la tecnología no la podemos toda encasillar en una sola, ni elegir cuál es la que menos se equivoca o cuál es la que probamos, sino lo que tenemos que hacer es gestionar esto como un enjambre, avanzar a veces más rápido, a veces más lento, a veces más alto, pero siempre en la misma dirección.
Y uso yo esta metáfora que básicamente sigue pensando que la inteligencia artificial llegó para hacer la vida más fácil, para hacer cut and paste, para facilitarnos los ensayos, para que nos dé la respuesta correcta y nosotros hacer menos esfuerzo. Y la realidad es todo lo contrario, y en educación más. Necesitamos hacer un esfuerzo y un diseño mucho mayor, tenemos que subir por la otra escalera, ser más creativos, diseñar la inteligencia artificial adecuada para la educación. ¿Qué significa la inteligencia artificial adecuada para la educación? Necesitamos entrenar, guiar, conversar de temas emocionales, sociales, de crecimiento, de motivación. Necesitamos saber que la educación es cognitiva, es social, es retroalimentación, es personalización, y todo eso implica tres grandes capítulos en la educación. Necesitamos crear una colaboración entre personas y máquinas, necesitamos balancear los aspectos socioemocionales y sobre todo enamorarnos y aprender a aprender de una forma distinta. ¿Por qué creen ustedes que las clases más atractivas en las grandes universidades, como Harvard o como Yale, es la clase de happiness? Pues esto tiene que ver con una generación que está cada vez más sola, que está cada vez más desconectada, que tiene menos propósito, que tiene problemas de salud mental, de ansiedad, pero sobre todo que no es capaz de entender a los 15 años, a los 11, lo que leen. Estamos perdiendo la capacidad de lectura. Y esto genera una dimensión mucho más preocupante, pero sobre todo la necesidad de diseñar inteligencia artificial para otro tipo de brechas. Aquí les presento esta herramienta, que es una plataforma de inteligencia artificial que reemplaza las relaciones significativas entre seres humanos. Y es un poco asustador, inquietante, ver cómo hay millones de jóvenes que se relacionan interactuando con este tipo de herramientas mucho más que con sus padres, mucho más que con sus amigos. Y esto es lo que hace este tipo de inteligencia artificial. Simula ser una persona, crea un entorno, vamos a decir, amigable, seguro, donde nadie les cuestiona, donde no les critican, donde pueden hacer la pregunta 50 veces, y eso está haciendo que muchos jóvenes se relacionen más con inteligencias que con personas. Y esto entonces nos lleva a entender las motivaciones, sobre todo en los jóvenes, la forma en la que se motivan, el impacto que tiene las redes sociales, cómo fácilmente se desenganchan de la escuela si les parece aburrida, si no les conecta, pero al mismo tiempo tenemos metodologías que ya nos enseñaron cómo enganchar a los estudiantes, cómo generar innovación y cómo crear un clima, un entorno, un trabajo más saludable. El tema es que no todos los profesores conocemos estas metodologías y no las podemos fácilmente integrar en lo que hacemos porque estamos manejando materias, disciplina, procesos, trabajos administrativos que hoy deberíamos dejar en manos de la tecnología para podernos dedicar a hacer mejores diseños en la educación. Así que la inteligencia artificial entonces va a ser un catalizador de un tipo de aprendizaje mucho más profundo, de un tipo de soporte mucho más cercano, pero no va a ocurrir por generación espontánea, no va a ocurrir sin un diseño intencional, guiado de las personas que saben de educación. Así que no podemos sentarnos a esperar que llegue la inteligencia artificial apropiada para la educación. Tenemos que empezar a adaptarnos, a probarla, a evaluar de otra manera. Tenemos que cambiar el rol del profesor para ser mucho más un mentor, diseñador, un coach, para que el estudiante tenga una voz, pero sobre todo para que pueda tener un aprendizaje más profundo. Surge un nuevo desafío que es la confianza, la transparencia. ¿Qué tanto usó inteligencia artificial? ¿Qué tipo de proceso
desarrolló, cómo nos explica el proceso y no el resultado. Porque el resultado puede venir de una pregunta de inteligencia artificial o puede venir de un proceso de pensamiento mucho más profundo. Debemos ser capaces de evaluar el proceso y no solo el resultado. Y eso entonces implica engancharnos con la inteligencia artificial, repensar, reflexionar, tener retroalimentación. Significa estas 6 capacidades. Un aprendiz del siglo XXI con estas nuevas tecnologías debe ser capaz de engancharse con aprendizaje permanente, de poder cuestionar, investigar, analizar, sintetizar, conectar diferentes temas, generar diferentes ideas y contar historias. Todas estas 6 dimensiones es lo que debería representar el currículum de cada una de nuestras materias, de cada una de nuestras rutas. Tendríamos que estar generando este tipo de habilidades y dejar un poco de lado esos conocimientos. Nosotros una forma en la que lo estamos haciendo es entrenar inteligencia artificial en lo que llamamos habilidades para la vida. Y habilidades para la vida tiene que ver como la toma de decisiones, la iniciativa, la curiosidad, el pensamiento crítico. Y entonces, dar todo este tipo de herramientas y entrenar inteligencias artificiales en estos temas permite diseñar experiencias de aprendizaje balanceadas para el tipo de habilidades de la vida que es la que queremos sacar. Si hubiéramos intentado hacer esto antes de la época de la inteligencia artificial, pues era imposible pedirle a un docente que le pusiera 3 gramos de empatía, 2 de pensamiento crítico, 3 de curiosidad y 4 de toma de decisiones, porque era realmente imposible pensar que podríamos hacer todo eso al mismo tiempo. Pero hoy, si nos complementamos con la inteligencia artificial, la entrenamos, la guiamos, la controlamos, podemos diseñar para este tipo de habilidades. Y eso nos trae a estas 4 dimensiones de lo que significa el aprendizaje hacia adelante. Un aprendizaje que nos permita conectar información previa a áreas de conocimiento, explorar ideas a partir de discusiones, procesos, repensamiento, aplicarlo en habilidades concretas y sobre todo entender las consecuencias de nuestra decisión. En este sentido, entonces, estamos frente a una nueva capacidad de tomar mejores decisiones, de crear una cultura, pero de hacerlo con información, con datos, no solamente con opiniones, de crear una fórmula de aprendizaje y evaluación totalmente distinta que implica que el estudiante ya no recibe exámenes en forma pasiva, sino que establece sus propios objetivos y es capaz incluso de evaluarse a sí misma. Este es el concepto. La inteligencia aumentada son personas que utilizan apropiadamente y que diseñan las experiencias de aprendizaje para tomar mejores decisiones, para ser más transparentes, para aumentar nuestra humanidad y tomar mejores acciones. Esto lo hicimos con un currículum centrado en el corazón, que es el aprendizaje activo, pero después con elementos de diseño de futuros, emocional, de temas cooperativos, de aprendizaje con juegos, pero sobre todo pensando en un aprendizaje, como les digo, para la era digital y en una evaluación del proceso y no del resultado. Y ahí tenemos entonces nuevos retornos de inversión, de información, de tiempo, donde ya no es aceptable que un profesor, una actividad o un estudiante tengan un rendimiento mediocre, sino siempre un rendimiento alto. Y para esto la tecnología nos tendría que llevar siempre a un alto rendimiento. Esto lo estamos haciendo, este es un programa que hicimos con una fundación que hace temas de lectura en niñas y niños de escuelas públicas en Colombia de primero y segundo grado. Y básicamente lo que estamos haciendo es cada punto del proceso lo aumentamos con inteligencia artificial. Estamos usando tecnología para entregar, interactuar, inclusive en ciudades distantes, sin estar presentes,
sino usar tecnología para interactuar con estas personas. Estamos creando cursos completos en cuestión de horas con inteligencia artificial para diferentes niveles. Este es una especie de diseñador instruccional de inteligencia artificial que hace cursos para habilidades específicas, para niveles específicos. Entonces, un curso se va a adecuar a diferentes niveles, a diferentes habilidades, y después se producen las imágenes, los videos, los exámenes, las preguntas, y todo eso se hace en cuestión de horas con inteligencia artificial. Estamos también probando lo que significa el diseño de futuros. Una niña, un niño que se imagina en un futuro, crea ese futuro, lo hace tangible y empieza a estudiar para lograr ese sueño. Esto en el reporte de la UNESCO que le presentábamos el futuro de las universidades, decíamos, va a ir similar a lo que es el metro, y en este caso nos inspiramos en el metro de Londres, para decir, cuando uno vive en una ciudad conectada como Londres, probablemente vamos a necesitar el metro en una semana y vamos a entrar al metro en la estación que nos queda más cerca, pero probablemente nos subimos de regreso en otra estación o no siempre recorremos la línea roja de punta a punta, sino que vamos a nuestro siguiente destino. Algo así es lo que va a empezar a pasar en la educación. Vamos a entrar en la educación en el punto que nos queda más cerca, vamos a recorrer algunas estaciones, vamos a ir al siguiente destino y después entramos en otra línea, en otra estación y empezamos a ir a otros destinos. Esto lo que le da es suficiente flexibilidad, pero al mismo tiempo estructura para poder llevar la educación a otro lado. Estos que ven aquí son agentes de inteligencia artificial desarrollados hoy por niñas y niños entre 16 y 21 años, sin ninguna experiencia laboral y sobre todo sin haber estudiado computación, programación, coding, nada de eso, sino niñas y niños que con curiosidad, con libertad, con entendimiento sistémico, son capaces de generar agentes de inteligencia artificial. Nosotros le mostramos esto a empresarios y piensan que es arte de magia. Un agente en 4 minutos puede escribir un reporte, puede analizar un datos, puede mejorar procesos. Y esto lo están haciendo niñas y niños en edades de preparatoria, de universidad, sin experiencia. Esto no es ciencia ficción, está ocurriendo y está cambiando la forma en la que trabajamos. Y entonces nos lleva a una reflexión. Tenemos que ser más humanos, tenemos que convertirnos en diseñadores de experiencias que usen la tecnología para hacernos mejores. Y en ese sentido, les comparto una experiencia que tuve hace un par de años en Dinamarca, en Copenhague, donde encontré esta librería que se llama The Human Library. Y esta librería no renta libros, renta personas. Cuando yo fui allí, una señora de 53 años rentó a una mujer con anorexia porque ella tenía una hija de 16 años con anorexia y sentía que la estaba perdiendo, que no era capaz de entenderla, de empatizar. Después de rentarla durante 2 horas y salir a caminar al parque y tener esta conversación, esta mujer me confesó que había salvado la vida de su hija, que había entendido qué significa ver el mundo desde una persona con anorexia y que ahora podía tener los elementos para relacionarse y rescatar la vida de su hija. Esto no lo va a hacer la inteligencia artificial y ahí tenemos que dedicarle mucho más tiempo para construir este tipo de herramientas. Para cerrar, hicimos un estudio de qué países estaban utilizando en mayor proporción y con mejores resultados la inteligencia artificial. Y encontramos que era la India. En la India hay más profesionales, hay más adopción, lo están usando de mejor manera. Y la única razón por la cual esta desproporción de utilización de inteligencia artificial en la India es superior a muchos otros países es porque las percepciones educativas de la inteligencia artificial
son más positivas que negativas. Le tienen menos miedo, no significa que desconocen las áreas negativas, significa que están convencidos de que lo positivo va a superar lo negativo y entonces hacen un mejor balance. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Aquí les dejo mis datos. Espero que esta reflexión haya sido valiosa. Hola, equipo. Pues quedo pendiente por si tienen una pregunta y espero que haya sido una reflexión interesante. Claro que sí, estimado Fernando, pues muchísimas gracias por esta gran presentación. Es viernes en la tarde y tenemos a muchas personas viéndonos, participando y compartiéndonos sus dudas. Específicamente, quiero agradecer a todas las autoridades educativas que nos acompañan en este momento y que están difundiendo esta iniciativa con una mención especial al maestro Elpidio Pacheco Ojeda, jefe del Departamento de Computación en Educación Elemental del Estado de México, también a Sergio Jaramillo, director de Tecnología Educativa del Estado de Hidalgo, y a todos los docentes y a todas las demás autoridades educativas que están con nosotros acá. Este espacio es un espacio para ustedes, este espacio es un espacio para que podamos resolver estas dudas de inteligencia artificial y cómo aplicarlas en nuestras áreas de desarrollo en la docencia. Entonces, quisiera hacerte mención de 3 preguntas que nos hacen, Fernando. No sé si quieras que te las diga seguiditas y tú abordas las 3 en conjunto. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que sí, Pola. Si quieres, hazme las preguntas y las voy Perfecto. respondiendo. Nos preguntan, ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos a través de la inteligencia artificial? Nos preguntan también, ¿qué pueden hacer hoy las y los docentes para aplicar esta visión en su escuela y cómo cambiar su rol en un entorno donde la tecnología también piensa y crea con nosotros? Y bueno, la tercera, que va en sintonía con toda tu presentación, es reflexionando sobre el concepto de agencia aumentada. ¿Cómo podemos aprovechar la tecnología sin depender totalmente de ella? Y ahí yo te voy a decir mi duda personal, ¿cómo podemos hacerle o qué papel puede tener Únete para seguir aportando y para ayudar a que nadie se quede atrás en este proceso? Bueno, pues estaban fáciles las preguntas, Pola. Eh, realmente creo que varios de estos temas los toqué, perdón, en la presentación, pero el pensamiento crítico realmente lo que trata hoy es de evitar que le dejemos la responsabilidad de pensar a la inteligencia artificial y que pensemos que como resuelve tanto, como sabe de todos estos temas, nosotros dejamos de pensar. Y esto lo resolvemos nosotros a partir de esta conversación que decía yo entre diferentes inteligencias artificiales. Lo que le preguntamos a una, se la cuestionamos a otra, le ponemos que nos dé el punto de vista contrario, tratamos de desechar argumentos y mientras tanto el estudiante está pensando si le hace sentido, si la respuesta que está obteniendo le parece verídica. Otra inteligencia artificial trata de desbancar lo que nos dijo la primera y entonces empezamos a ver que efectivamente se equivocan, que efectivamente tienen puntos de partida y de proceso distintos y eso hace que al final el pensamiento crítico de los estudiantes sea, tuve una conversación, vi muchos puntos de vista, me convenció esto, me di cuenta de este error y puedo tomar una decisión y a eso le llamamos agencia aumentada, cuando ya es capaz de ver toda esta ruta, todo este proceso y decidir cómo quiere actuar. Entonces, esta visión que yo proponía en la pregunta número 2 tiene que ver con esta idea de que permanentemente tenemos que entender nuestro rol como diseñadores de aprendizaje en la era de la inteligencia artificial, que es muy distinto en la era de resolver materias y exámenes, y es
un proceso de pensamiento, es un proceso de validación, de ética, de reflexión, de sesgos muy distinto. Y ahí es donde cambia el rol entonces de los docentes. El docente tiene que estar permanentemente evaluando, experimentando, diseñando, dándose cuenta si la forma en la que está diseñando efectivamente genera esta agencia aumentada, esta capacidad de estudiantes de tomar acciones, de generar nuevas ideas, de contrastarlas con la inteligencia artificial. Y cerrando con tu pregunta de Únete, yo respeto y valoro muchísimo lo que han hecho a lo largo de muchos años de dotar a escuelas públicas con tecnología, de ponerles frente a laboratorios digitales, de generar la capacidad interna para que las propias escuelas, después de un tiempo, sean capaces de llevar la tecnología a otro grado. Y yo creo que hoy, frente a esta nueva realidad, ya no alcanza con tener acceso a la tecnología. Las capacidades que tenemos que dejar instaladas en las escuelas son estas capacidades de diseño, de integrar la pedagogía en todas sus dimensiones, lo cognitivo, lo social, lo emocional, de ser capaces de empezar a romper estas fronteras para que el uso de la tecnología sea apropiado y no solamente tener acceso. Entonces creo que genera un desafío nuevo que son capacidades distintas, adicionales y tener un diseño tecnológico apropiado para el contexto. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera, no todos tienen acceso a las mismas tecnologías, no todos tienen los entornos socioemocionales similares y eso pues requiere un diseño y una experimentación permanente. Sin duda, y coincido en las habilidades del siglo XXI, saber compartir, trabajar en equipo, el pensamiento crítico, observarnos desde nuestra humanidad y hacer bien lo que hacemos como seres humanos, que las máquinas ya también hacen muy bien lo que hacen como máquinas, de acuerdo con eso. Hay muchas más preguntas, sin embargo, yo sé que apremia el tiempo. De nuevo, agradecer la participación de todas y todos. Fernando, es un placer, es un honor que nos acompañes en Únete. Te vamos a seguir invitando porque acabas de ser aquí un rockstar en redes. Entonces, vamos a invitarte de nuevo para poder seguir platicando. Nos va a gustar muchísimo. Mira, aquí hay una última, no sé si me permites, por Sí, favor. claro. Es bien interesante. ¿Cómo propiciar que los docentes entusiasmen y se preparen para que tengan las capacidades tecnológicas y culturales de poder introducir el deseo de sabiduría y movilizar las prácticas anquilosadas que permean al país? Bueno, sí, creo que justamente volviendo a esto que narraba yo de los principios de los que diseñan videojuegos, empecemos el aprendizaje por emociones, empecemos el aprendizaje por una emoción que haga que los estudiantes se movilicen hacia algún lado, experimenten y empiecen a recorrer ese camino. Y ahí nuestro rol es de dar retroalimentación, de mantener la motivación hacia adelante. Entonces yo creo, y soy evidentemente un optimista de esta tecnología, creo que si diseñamos correctamente, estamos a punto de cerrar estas brechas, de volver a enganchar estudiantes, de nunca más perder un estudiante porque es aburrido, porque no le entendemos y inclusive de evitar estos entornos de nocivos de la educación donde el estudiante totalmente desenganchado solo está ahí, pero no está aprendiendo. Así es, coincidimos y por eso estos esfuerzos, ¿no? Desde muchos lados de la sociedad en México. Muchísimas gracias, estimado Fernando Valenzuela. A nombre de todo el equipo de Únete, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a ti, doctor Fernando Valenzuela Migoya, por esta inspiradora y reveladora conferencia.
Gracias por compartir tu visión sobre la agencia aumentada y por invitarnos a repensar cómo la tecnología no solo transforma la educación, sino que potencia nuestra capacidad para actuar y crear. También queremos agradecer profundamente a cada uno de ustedes, estimadas y estimados docentes que nos acompañan. Es para ustedes este ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial que estaremos anunciando continuamente para que se sigan conectando y sigamos aprendiendo juntos. Que nos acompañen siempre de manera virtual desde los distintos puntos del país. Su compromiso, sin duda, su tiempo y su sed de conocimiento son el verdadero motor de la transformación educativa. Esperamos sinceramente que las ideas y herramientas adquiridas hoy les sean de gran utilidad, que estos conocimientos no se queden solo en la teoría, sino que se conviertan en recursos prácticos para su día a día en el aula, ayudándoles a reducir la brecha digital y a inspirar a nuevas generaciones. Gracias a todas y a todos por acompañarnos y esperamos verlos la siguiente conferencia virtual el próximo mes de noviembre. En breve, por nuestras redes sociales, compartiremos los detalles de la siguiente conferencia. Hasta pronto, lindo viernes, bonito fin de semana y gracias.